Por acá ya saben que me encantan los postres que llevan café y también chocolate, así que acompáñame a hacer esta torta sabor moca que además de rica es sencilla y fácil de hacer. Si te gusta la idea, querés descubrir cómo hacerla, quédate para verla y ponele me gusta al video. Vas a comenzar batiendo 2 huevos con 60 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla a máxima velocidad hasta que la mezcla aclare y triplique su volumen. Mínimo te va a llevar de 5 a 10 minutos, va a depender de la batidora y la potencia que tenga. Tenemos que llegar al punto letra, que es cuando al levantar un poco de la mezcla con las varillas, las líneas que se forman en la superficie se mantienen. Una vez así, le añadís en 2 tandas y tamizando 60 gramos de harina 4 ceros. Viene sin polvo para hornear y es la más refinada que encuentres en tu país. Y media cucharadita de polvo para hornear. Y vas a integrarlos con movimientos envolventes, raspando bien los laterales y el fondo del bol. Esta parte es igual de importante que el batido para no bajar todo ese aire que generamos. El polvo para hornear no es necesario si haces bien estos 2 pasos, pero ante la duda, si es la primera vez que lo haces, te recomiendo agregarlo. Ahora pasas a un molde de 18 centímetros con papel manteca en el fondo o enmantecado y enharinado y llevas a un horno precalentado a 180 grados centígrados de 20 a 25 minutos. Al pinchar con un palillo, este tiene que salir limpio y seco. Dejas enfriar mientras hacemos el almíbar. Vas a volcar en una ollita 1/4 de taza de azúcar y 1/4 de taza de agua, removes un poco y dejas a fuego medio hasta que comience a hervir. Me gusta mover un poquito la ollita cada tanto para asegurarme que se disuelva el azúcar. Apenas empiece a hervir, bajamos el fuego y le volcamos una cucharada de café instantáneo. Vas a mezclar hasta disolverlo y ya tenemos listo el almíbar. Ahora vamos con la crema de café. Vas a batir 300 gramos de crema de leche o nata para montar. Tiene que tener mínimo un 35% de materia grasa, con 150 gramos de queso crema y 60 gramos de azúcar. Una vez integrados, le agregas 1,5 cucharadas de café instantáneo y opcional 1 cucharada de licor de café. O puede ser un poquito menos según tu gusto. Si no te gusta, podés omitir. Ahora vas a batir hasta tener picos firmes. Una vez frío el bizcochuelo, lo desmoldás y cortás a la mitad. Vas a empezar humedeciendo la primera capa con el almíbar y después vas a poner una buena cantidad de la crema de café. Para darle ese toque a moca, vas a espolvorear un poco de cacao amargo por arriba de la crema. Tapas con la otra mitad, humedeces y vas a dejar unos 10 minutos en heladera hasta que termine de absorber el almíbar. Ahora vas a cubrir la torta con el resto de la crema. En este punto ya podés decorar como te gusta a vos. Podés pasar una espátula con onditas por los costados, hacer otra clase de decoración por arriba. Yo utilicé un pico rizado y decoré con chocolate picado o puede ser rallado los costados de la torta. Otra opción es ponerle el chocolate solamente por arriba. Eso es como te guste a vos. Como todo postre, queda mucho más rico si aguantás y lo dejás por lo menos toda la noche en heladera. De un día para otro es lo ideal. Se va a humedecer mucho más. Queda riquísimo y me recuerda un poco al tiramisú. Así que espero que lo disfrutes mucho. Gracias por ver el video. Suscríbete para no perderte ninguna receta. Un me gusta y un comentario si podés me ayuda mucho a seguir compartiendo. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.